Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Este es un espacio de nuestro pan diario de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Dios le siga bendiciendo hoy y siempre en esta tarde, ¿verdad? Hoy tenemos el tema ir a donde Él guía, ¿verdad? Está tomado del primer libro de Reyes, el capítulo 19, del versículo 19 al 21, que dice: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Verdad? El versículo central es el versículo 21, que dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. un estudio que tiene que ver cuando el Señor nos llama. El Señor nos llama a trabajar en su obra, el Señor nos llama a seguirle, el Señor nos llama a tener un tiempo de bendición, de propósito, a tener el tiempo de poder servirle, ¿verdad? Y a veces nos llama el Señor de cierta manera y no sabemos hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cómo nos va a preparar el Señor en el camino, pero nosotros tenemos que tomar nuestras cosas e ir tras de Él, ¿verdad? Y servirle de acuerdo a lo que Él ponga en nuestro corazón y nuestra vida. Cuando era niña, ir a las reuniones de domingo por la noche en la iglesia. Eran emocionantes, porque podía escuchar a misioneros y otros oradores invitados. Sus mensajes me inspiraban debido a su disposición a dejar familia y amigos, a veces casas, posesiones y profesiones, para ir a lugares extraños, desconocidos y en ocasiones peligrosos para servir a Dios. Como esos misioneros, Eliseo dejó muchas cosas para seguir a Dios. Antes de que el Señor lo llamara, no sabemos mucho de él, excepto que era granjero. Cuando el profeta Elías lo encontró en el campo arando, le arrojó su manto, el símbolo de su rol de sacerdote, sobre los hombros, y lo invitó a seguirlo. Tras pedir solamente despedirse de sus padres, Eliseo sacrificó inmediatamente su buey, quemó su arado, dijo adiós a su familia y siguió a Elías. Aunque no muchos somos llamados a dejar familia y amigos para servir a Dios como misioneros a tiempo completo, Él quiere que todos lo sigamos y que cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Primera de Corintios 7:17. Tal como ha sido a menudo mi experiencia, servir a Dios puede ser emocionante y exigente, independientemente de dónde estemos, aunque nunca dejemos nuestro hogar. Señor, ayúdame a ser un misionero donde quiera que esté. Dios nos mostrará cómo servirle donde quiera que estemos. Y este es un estudio muy importante, porque tiene que ver, como les decía en un principio, con el llamado que el Señor nos da. A uno nos llama para servir en la enseñanza, a otros los llama para ser misioneros, a otros los llama para ser pastores, a otros los llama a trabajar en otras áreas. Pero a todos los que hemos recibido a Cristo tenemos un llamado. Dios nos capacita, nos prepara, podemos crecer y madurar en la palabra y entonces estar listos para hacer la obra que el Señor nos pide. Tengo cerca de
6 años ya voy a cumplir predicando la palabra en los centros de rehabilitación, llevando esa palabra a la vida de las personas que han tenido adicción. ¿Para qué? Para que tengan ese encuentro, para que tengan una vida de propósito, una vida que el Señor cambie y transforme. El Señor nos muestra ese camino. Cuando estaba yo, recién había recibido a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, estando aquí en Guadalajara, en la primera iglesia donde me congregaba, le pregunté al pastor que cuál era el propósito de Dios, que Dios tenía para mi vida, que cuál era su voluntad en mi vida. Y preguntándole, ¿verdad? Verdaderamente qué era lo que qué era lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Cuál era mi misión? ¿Cuál era el don? Y el pastor me dijo, el propósito de Dios para tu vida es que tú le sirvas, le ames y le obedezcas. Y le digo, sí, entiendo esa parte, pero ¿qué es lo que quiere que yo haga? ¿Verdad? Entonces, al principio yo tenía deseos de conocer cuál era el propósito de Dios, qué es lo que Dios quería para mí. Al principio me puso en mi corazón poder servir como maestro auxiliar en esa iglesia. Yo no entendía, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo voy a servir, ¿verdad? Están abriendo la posibilidad de servir en la enseñanza. Yo quiero hacerlo para servir al Señor. Y puso el querer como el hacer el Señor en ese tiempo, en ese momento. En ese momento, pues yo estaba, digamos, nuevo en la palabra. Entonces fui aprendiendo, ¿verdad? Las técnicas de enseñanza, fui aprendiendo los temas bíblicos, leían parte de la palabra, se me ocurrían cosas creativas como para hacer en el grupo, y así fue como aprendí, pero no era el titular, era un auxiliar. Y apoyaba las hermanas que eran las titulares. Posteriormente, pues acabó el tiempo, y pues en la iglesia, ¿verdad? Lo que se hacía era que una temporada de 6 meses estaban unos maestros, después estaban otros y después podíamos regresar. Entonces, pues pasó el tiempo, ya no volví a retomar. Cuando quise volver a retomar el ministerio de enseñanza, ya no hubo oportunidad. Y bueno, pues me quedó el gusanito, ¿no? De en algún momento regresar. Y posteriormente, pues yo le pedía, ¿verdad? Al pastor que si podíamos hacer una célula, ¿verdad? Una célula para tener un grupo de estudio bíblico en casas y eso. Y me dijo, sí, eso lo hicimos ya hace mucho tiempo y no sé qué, y bla, bla, pero no me dio, digamos, carta abierta. Posteriormente, muchos años después de muchos andares, de caminar con el Señor, de también, de repente, haberme caído, haberme fallado, haberme desviado y que el Señor me haya recuperado otra vez, regreso y después de haber salido de un tiempo de Guadalajara, regreso aquí y vuelvo, ¿verdad? Vuelvo con muchas inquietudes. La primera inquietud era una célula. Primero encontrar la iglesia donde había nacido, ver si me podía congregar otra vez ahí, pero ya no sentía ese deseo, ya no me sentía parte de esa iglesia después de haber salido. Entonces, pues busqué iglesia, llegué a donde estoy ahora, la Tercera Iglesia Bautista de Guadalajara, y ahí pude experimentar cómo Dios me fue mostrando lo que yo quería, lo que Él quería que yo hiciera. Primeramente, pues conocí a un hermano ahí en la iglesia, en esa iglesia donde me empecé a congregar, y dije, quiero hacer una célula. Fuimos, hablamos con el pastor, abrimos la célula y empezamos con el estudio de la palabra de Dios. Y fue de mucha bendición. Verdaderamente me sentía yo muy contento, ¿verdad? Junto con este hermano dirigíamos la célula y enseñábamos la palabra de Dios. Y fue de mucha bendición.
aprendimos muchas cosas. Y ahí empecé a darme cuenta que el Señor lo que quería era que yo, ¿verdad? Que mi don era la enseñanza y que Él me quería en la enseñanza. Primeramente estuve en enseñanza con adultos en esta célula. Posteriormente me llamaron para enseñanza a adolescentes y estuve ahí un buen tiempo. Estuve 2 años seguidos en la cuestión de enseñanza con niños de 9 a más o menos 12, 13 años. Y fue una bendición y fue un buen tiempo, ¿verdad? Mi esposo y yo estuvimos en la última etapa, en el segundo año. Ella se incorporó y ahí estuvo conmigo, me estuvo apoyando y estuvimos muy, muy contentos. Y ahí fue donde Dios me dio verdaderamente lo que yo tenía que hacer, que era enseñar la palabra de Dios. Después vino el llamado a los centros de rehabilitación y empezamos con el trabajo de enseñanza, ¿verdad? Y lógicamente, pues también predicar y evangelizar. Eso es algo que amo muchísimo, el poder evangelizar, el llevar a las personas a los pies de Cristo, hablarles de Jesucristo, de lo que puede hacer en sus vidas, de lo que puede cambiar para que ellos puedan tener una relación con Él. Eso es algo que me apasiona mucho, es algo que me gusta mucho y es algo que seguiré haciendo hasta el fin de mis tiempos. Entonces, verdaderamente cuando Dios nos llama, y esto se los expliqué y este testimonio lo dije, porque a mí me anima, porque el Señor siempre nos capacita, nos prepara. Yo pensé que en algún momento me iba a llamar a las cuestiones de mi carrera, de la carrera de comunicación. Yo soy comunicólogo y bueno, este es el estar aquí en estos medios, es parte, ¿verdad?, de mi carrera, pero enfocado en la enseñanza. Entonces yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por ese llamado. No huya usted del llamado de Dios, no huya de ese llamado que tiene para usted. Queme sus barcos y acuda al llamado del Señor. Usted tiene que dejar para seguir al Señor muchas otras cosas que no le son provechosas. Pero enfoca ese trabajo y ese tiempo en el Señor y usted recibe bendición. Y usted recibe propósito, y usted recibe victorias, y usted recibe gozo más del que usted se puede imaginar. Y Dios lo va a usar de acuerdo a sus talentos y a sus dones. Yo nunca me imaginé poder estar enseñando la palabra de Dios, ni siquiera por estos medios, ni siquiera estar enseñando en centros de rehabilitación, en frente de grupos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y por poder hablar en la calle con las personas de ese amor de Cristo. Acuda al llamado y se va a llevar muchas bendiciones, la verdad, al usted servir al Señor. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias en esta tarde que hemos podido estar aquí, Señor, para hablar de tu palabra, hablar de tus enseñanzas, hablar de tu amor, de tu fe, hablar de este llamado que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que podamos obedecer, que podamos servirte y podemos ir hacia donde tú nos guíes, Señor, y que tú prepararás los caminos, nos prepararás a cada uno de nosotros, nos levantarás en victoria para seguir adelante. Que podamos tener ese corazón, que pongas el querer como el hacer en mis hermanos y en todos aquellos, Señor, que te quieren servir. Tú ponlos a servir de la manera, Señor, que tú estás queriendo hacer con ellos. Que puedan ellos sentirse verdaderamente bendecidos a través de tu palabra y a través, Señor, de lo que tú los pongas a servir, en lo que los pongas a trabajar, en el ministerio que pongas en sus vidas. Señor, bendice a cada una de las iglesias y levanta hombres que te sirvan, levanta hombres que acudan al llamado y levanta cada día más iglesias que trabajen para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio de nuestro pan diario, de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga hoy y siempre. Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Bendiciones.